Hola Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy vamos a hacer unas galletas de mantequilla en forma de rosquillas, donuts o donas decoradas con un glaseado súper fácil de hacer. Ya veréis que es una receta sencilla pero muy vistosa y personalmente me parecen ideales para celebrar cumpleaños. Y además, si jugáis un poquito con los colores podéis tematizarla para cualquier evento. En este caso las he hecho con colores vivos y llamativos, perfectos para una fiesta informal y divertida. Así que si quieres ver cómo se hacen, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para la masa de galleta necesitamos harina de trigo común todo uso, azúcar glass, también conocida como azúcar impalpable o azúcar flor, mantequilla sin sal a temperatura ambiente, un huevo, pasta de vainilla. Si no la conseguís, la podéis sustituir por extracto o esencia de vainilla. Y también necesitaremos una pizca de sal. Para hacer las galletas empezaremos tamizando la harina de trigo todo uso. Así que utilizamos un colador de malla fina. Le damos unos pequeños golpecitos y en unos segundos tendremos la harina tamizada. Hecho esto, añadimos la sal y mezclamos un poquito. Es muy práctico dejar la harina lista antes de empezar con la mezcla, ya que luego la agregaremos a cucharadas mientras hacemos la masa. Ahora en la batidora ponemos la mantequilla sin sal. Con la ayuda de un colador tamizamos encima el azúcar glass. Y batimos a velocidad bajita hasta que se integre un poquito. Cuando ya veamos que el azúcar no corre peligro de salir volando, subimos a velocidad media y dejamos que se bata 5 minutos. Recordad que para hacer la masa, lo mejor es que la mantequilla esté a temperatura ambiente. Os cuento que podéis utilizar mantequilla con sal, pero en ese caso debemos omitir la pizca de sal que añadimos a la harina. Aunque personalmente prefiero utilizar mantequilla sin sal y añadirle una pizca de sal para controlar mejor el sabor. Pasados los 5 minutos, batimos un poquito el huevo para que se integre mejor a la mezcla. Lo agregamos y dejamos que se incorpore completamente. Para darle sabor, añadimos pasta de vainilla. Me encanta utilizarla porque tiene un sabor muy intenso, por eso necesitamos poquita cantidad. Y otra cosa que me gusta mucho son las pintitas de vainilla que deja en la masa. Pero si no conseguís la vainilla en pasta, también podéis utilizar extracto o esencia. Una vez se ha integrado todo, bajamos la potencia de la batidora a velocidad mínima y empezamos a agregar la harina tamizada. Vamos añadiendo la harina a cucharadas. Os recomiendo dejar que se integre un poquito la harina que hemos añadido antes de agregar más harina. Ya veréis que poco a poco se va creando la masa de galletas. Cuando terminemos de agregar toda la harina y veamos que está completamente integrada, ya tendremos la masa lista. Con la ayuda de una lengua repostera o una cuchara, podemos compactarla haciendo una bola. La dividimos en dos partes. Un truquito para saber que la masa está bien es comprobar que no se queda pegada a las manos. Ahora, sobre papel encerado o de hornear, ponemos una de las masas. La cubrimos con otro papel de hornear y la estiramos hasta dejarla con un grosor aproximado de unos 6 milímetros. Para mayor comodidad estoy utilizando un rodillo para galletas que tiene unos aros para dejar la masa del mismo grosor. Pero os voy a contar un truquito que hacía cuando no tenía este rodillo. Tan solo debéis poner libros o revistas a los lados de la masa y estirarla con un rodillo tradicional. Así os quedará toda la masa del grosor que queráis y perfectamente estirada. Cuando la tengamos lista, con la ayuda de una bandeja nos llevamos la masa a la nevera o refrigerador durante 1 hora. Pasado este tiempo ya podemos trabajar más fácilmente con la masa. Utilizaremos dos cortadores redondos. Yo tengo uno de 3 centímetros de diámetro y otro de 9. Y como veis, así las galletas nos quedarán con una forma perfecta de donut. Primero utilizaremos el cortador más grande para recortar la masa en círculos. Luego, con el cortador pequeño, recortamos el interior de los círculos marcados. Retiramos la masa sobrante, pero no la tiramos. Esta masa restante la amasamos de nuevo, la estiramos y la ponemos en la nevera durante 1 hora para poder hacer más galletas con ella. Trasladamos nuestra masa recortada sobre una bandeja con papel de hornear, siempre dejando un margen de seguridad entre ellas, ya que en el horno las galletas se expanden un poquito. Cuando tengamos la bandeja completa la llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius con calor arriba y abajo. Horneamos las galletas durante 15 minutos o hasta que veáis que empiezan a dorarse por los bordes. Recién sacadas del horno las dejamos sobre una rejilla durante 15 minutos para que enfríen un poquito. Ahora son muy frágiles y si tratamos de moverlas se pueden romper con facilidad. Pasados los 15 minutos ya las podemos trasladar a una rejilla para que enfríen por completo. Como podéis ver, se han horneado perfectamente y tienen un color doradito precioso. Por la parte interior están planas y la verdad es que tienen un olor irresistible. Bueno, las dejamos enfriar tranquilamente y después las decoramos. Para la decoración necesitamos azúcar glass, también conocida como azúcar impalpable o azúcar flor, agua y colorantes alimentarios de los colores que más os gusten. Empezamos agregando 6 cucharaditas de agua al azúcar glass.
Y removemos bien hasta conseguir un glaseado ligero y sin grumitos, pero con un poquito de cuerpo. Aunque esto depende del azúcar que utilicemos. Por eso, lo mejor es agregar las cucharaditas de agua poco a poco y verificar el glaseado hasta obtener la consistencia deseada. Como veis, podéis hacer un hilo con el glaseado, y tarda unos 5 segundos en integrarse de nuevo con el resto. Ahora ya tenemos el glaseado base listo. Separamos un poquito en otro bol y le damos color. Esto del color va a gustos, pero de todas maneras os recomiendo poner el colorante poco a poco y mezclarlo. Y si queremos un color más intenso, podemos agregar más colorante. También os aconsejo utilizar colorantes en pasta o en gel, ya que son más concentrados. De esta manera no modificaréis la consistencia del glaseado. Y si por el contrario solo conseguís colorantes líquidos, os recomiendo dejar vuestro glaseado más denso, ya que al añadir el colorante líquido aguará un poquito la consistencia del glaseado. Una vez listo, pondré el glaseado en una manga pastelera pequeñita, que no es más que una manga normal recortada. Para que me resulte más fácil rellenarla, voy a utilizar un truco que seguro os vendrá muy bien. Utilizamos un vaso pequeño o de chupito para poner la manga con la parte superior doblada hacia afuera. Así podremos verter el glaseado en su interior sin derramar nada y de manera muy cómoda. Luego sacamos la manga y la cerramos con una pinza para que el glaseado no se salga. Hacemos lo mismo para crear los demás colores de glaseado. Ahora ya nos queda lo mejor, decorar las galletas. Hacemos un agujerito pequeño en la manga pastelera. De esta manera tendremos más precisión cuando pongamos el glaseado sobre la galleta. Os aconsejo no poner el glaseado hasta el borde, ya que se expande un poquito y puede desbordarse. Cuando terminemos, le damos unos golpecitos suaves para que el glaseado quede liso y bien repartido. Y ahora ya le podemos poner los sprinkles o la decoración que más os guste. En este caso he buscado colores llamativos y que hagan contraste, como el azul con el rosa. También la combinación de amarillo con sprinkles rosa queda muy bonita. Seguimos decorando nuestras galletas con el glaseado de otros colores. Os aconsejo decorar las galletas una a una, así los sprinkles quedarán bien fijados al glaseado antes de que endurezca. También le podemos poner frutos secos troceados por encima. Aquí estoy utilizando almendra en trocitos, pero eso ya como vosotros veáis. A mí me gusta dejar un poquito de glaseado sin colorear para añadir detalles a las galletas. En este caso lo pongo por toda la galleta. Otra opción que me gusta mucho es hacer unas ondas en un lateral. Y listo, ya están para comérselas. Así de fácil y divertido es hacer estas coloridas galletas. Si te ha gustado la receta, dale al me gusta y comparte el enlace para que la vean tus amigos o familiares. Y quizás te la hagan algún día, quién sabe. Suscríbete a este canal y a nuestro canal personal En Casa con Pam y Fer. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram para conocer más novedades, anuncios y otras cositas. Tenéis más información en la descripción de este vídeo. Nos vemos el próximo viernes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!